Comienza la mayor pesadilla para Putin, tremenda bomba informativa. La Unión Europea prepara el mayor golpe de sanciones contra Rusia desde el inicio de la invasión. Rusia ya está pagando un precio enorme por la guerra que Putin ilegalmente decidió iniciar contra Ucrania. Pero Bruselas acaba de anunciar que todavía no ha terminado. De hecho, lo que prepara la Unión Europea para los próximos meses podría convertirse en el mayor paquete de sanciones contra Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala. Y esta vez el objetivo principal no parece ser simplemente castigar a más funcionarios rusos. La intención es golpear directamente a quienes mantienen funcionando la maquinaria de guerra de Putin. La advertencia llega de Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, que ha asegurado que las sanciones occidentales ya le han costado a Rusia más de 1 billón de euros y ahora Europa quiere aumentar todavía más esa presión. La pregunta es qué significa realmente este nuevo paquete y sobre todo por qué Bruselas considera que este es precisamente el momento para endurecer las medidas contra Moscú. Según ha adelantado Kallas al diario alemán Die Welt, la Unión Europea prepara para el otoño el paquete de sanciones más amplio de toda su historia desde el comienzo de la guerra. Las nuevas medidas podrían presentarse a los Estados miembros a principio de septiembre y el objetivo sería aprobarlas en octubre. Y aquí aparece uno de los datos más importantes. Fuentes diplomáticas europeas citadas por Reuters aseguran que la nueva lista podría incluir alrededor de 1.600 personas y entidades rusas, especialmente vinculadas al complejo militar industrial de Moscú. Los afectados podrían enfrentarse a congelaciones de activos, restricciones de viajes y prohibiciones de realizar determinadas transacciones. En otras palabras, Europa quiere ir directamente detrás de quienes hacen posible que Rusia siga fabricando armas, drones y otros sistemas utilizados contra Ucrania. Y esto adquiere todavía más importancia si recordamos lo ocurrido hace apenas unas semanas. El 23 de julio la Unión Europea aprobó su 21º paquete de sanciones. Fue ya un golpe considerable, incluyó 218 nuevas designaciones, 170 entidades y 48 personas, la mayor cantidad de inclusiones individuales en 4 años. El paquete alcanzó a más de un centenar de bancos y operadores de criptomonedas, más de 40 buques relacionados con la llamada flota clandestina rusa, varias refinerías y más de 50 entidades vinculadas al complejo militar industrial. Pero Bruselas no quiere esperar para comprobar durante años si esas medidas funcionan. Quiere seguir aumentando la presión, y hay una razón muy concreta. La economía rusa todavía consigue financiar la guerra. Rusia continúa desesperadamente vendiendo petróleo, utilizando redes financieras alternativas, recurriendo a intermediarios en terceros países y buscando componentes tecnológicos necesarios para su industria militar. Por eso el nuevo enfoque europeo pretende cerrar precisamente esos espacios. El objetivo no es solamente sancionar a un oligarca más o congelar otra cuenta bancaria. Es hacer que mantener la maquinaria militar rusa resulte cada vez más complicado, caro y lento. Y el paquete de julio ya demuestra hacia dónde se está moviendo Europa. Las nuevas restricciones golpearon el sistema financiero ruso, incluyendo 94 bancos e instituciones financieras y otras 33 entidades sometidas a prohibiciones de transacciones. También se ampliaron las medidas contra las plataformas de criptomonedas utilizadas para facilitar operaciones relacionadas con Rusia. En el sector energético, Bruselas también está intentando reducir los ingresos que alimentan el presupuesto ruso. Se añadieron nuevos objetivos relacionados con la flota clandestina que transporta petróleo ruso y se sancionaron refinerías y operadores vinculados al comercio energético. Además, la Unión Europea mantuvo limitado el mecanismo del precio máximo de petróleo ruso y endureció determinadas restricciones sobre productos y servicios relacionados con la energía. Y esto es fundamental, porque mientras Rusia pueda convertir sus exportaciones de energía en dinero, y ese dinero pueda transformarse después en salarios, munición, drones, misiles y componentes militares, Putin seguirá teniendo capacidad para prolongar la guerra. Europa está intentando romper precisamente esa cadena, pero ahora viene una parte todavía más interesante. El nuevo paquete que se prepara podría ser mucho más rápido de aprobar que los anteriores. ¿Por qué? Porque según las fuentes diplomáticas citadas por Reuters, las nuevas designaciones no irían acompañadas inicialmente de un amplio paquete de restricciones sectoriales. Se trataría principalmente de añadir personas y entidades a las listas de sancionados.
puede parecer un detalle burocrático, pero no lo es. Las sanciones europeas requieren unanimidad entre los Estados miembros y precisamente esa exigencia ha provocado retrasos en anteriores paquetes. El 21º paquete aprobado en julio estuvo bloqueado durante semanas por desacuerdos internos, entre ellos por las preocupaciones de Grecia relacionadas con las restricciones al gas licuado ruso. Bruselas parece haber aprendido de esa experiencia. Esta vez la estrategia podría consistir en separar las grandes decisiones sectoriales de una nueva lista masiva de individuos y empresas, y esto permitiría actuar con mayor rapidez. Pero las sanciones no se quedan ahí. Reuters informa de que la Unión Europea también prepara nuevas designaciones contra personas relacionadas con el traslado y tráfico de niños ucranianos, dentro del marco de las violaciones de derechos humanos, y posteriormente, durante el otoño, podrían llegar nuevas medidas contra actores vinculados a las actividades híbridas de Rusia, como los ciberataques y las campañas de desinformación. Esto significa que la presión europea está empezando a abarcar mucho más que la economía tradicional. Energía, bancos, criptomonedas, industria militar, flota clandestina, tecnología, propaganda, ciberataques y personas implicadas en abusos contra ciudadanos ucranianos. La estrategia es cada vez más amplia y aquí aparece el dato que quizá mejor resume la situación. La propia Unión Europea afirma que las sanciones están reduciendo la capacidad de Rusia para financiar la guerra. Según la Comisión Europea, los pagos de la Unión a Rusia por energía en 2025 fueron un 85% inferiores a lo del 2021. Las exportaciones europeas hacia Rusia también habían caído un 66% respecto al 2021, mientras que las importaciones habían disminuido un 83%. Eso no significa que Rusia esté al borde del colapso, y sería un error decirlo. Moscú todavía dispone de enormes recursos, sigue comerciando con países que no participan plenamente en las sanciones y ha conseguido adaptar buena parte de su economía a una situación de guerra prolongada. Pero adaptar una economía no significa que el coste haya desaparecido. Significa que Rusia está pagando para mantener funcionando un sistema que antes podía operar con mucha menos fricción, y eso importa especialmente para Ucrania. Porque una guerra prolongada no depende solamente de cuántos soldados tengan un ejército, depende de la capacidad de producir munición, reparar vehículos, fabricar drones, importar componentes, financiar operaciones y mantener abiertas las cadenas logísticas. Cada obstáculo añadido a estas cadenas puede tener consecuencias en el campo de batalla, y Rusia necesita cada vez más recursos para mantener su esfuerzo militar. El paquete europeo de julio ya incluyó decenas de entidades directamente relacionadas con la industria militar rusa y en particular con la producción de drones de largo alcance. También se añadieron restricciones sobre empresas de terceros países que ayudan a Rusia a obtener microelectrónica, maquinaria y otros componentes necesarios para esa industria. Ahora Bruselas quiere ampliar ese esfuerzo de manera masiva. Y si las cifras adelantadas por las fuentes diplomáticas se confirman, estamos hablando de una operación de una escala extraordinaria. Alrededor de 1.600 nuevas personas y entidades, en un sistema de sanciones que ya incluye cerca de 3.000 nombres. El mensaje para el Kremlin es difícil de ignorar. Europa no está tratando las sanciones como una medida puntual que se adopta una vez y después se abandona. Las está utilizando como una campaña de presión progresiva. Cada nuevo paquete intenta cerrar una vía de financiación, un intermediario, una empresa, una ruta comercial o una forma de eludir las restricciones anteriores. Y precisamente por eso las palabras de Kaja Kallas son tan importantes. La responsable de la política exterior europea ha dejado claro que desde su perspectiva la presión no debe terminar mientras Moscú continúe la guerra. No se trata simplemente de castigar a Rusia por lo que ya ha hecho, se trata de aumentar el coste de continuar haciéndolo. Y ahí está el verdadero significado de lo que puede ocurrir en otoño. Si la Unión Europea consigue aprobar rápidamente una lista de esta magnitud, Putin se encontrará con un problema adicional. Muchas de las redes que Rusia ha construido durante los últimos años para sostener su economía de guerra podría quedar nuevamente expuesta y sometida a restricciones. Y eso podría obligar al Kremlin a gastar todavía más recursos para conseguir exactamente las mismas cosas. Más intermediarios, más rutas alternativas, más costes, más tiempo, más dificultades para acceder a tecnología y financiación.
Mientras Ucrania intenta resistir y recuperar su territorio, Rusia se ve obligada a mantener una enorme estructura económica y militar funcionando bajo una presión internacional que no desaparece. Y Europa acaba de anunciar que pretende aumentar esa presión todavía más. El primer paso será en septiembre, cuando se espera que la nueva lista sea presentada a los Estados miembros. El objetivo es aprobarla en octubre y después podrían llegar nuevas sanciones relacionadas con los niños ucranianos deportados y con las operaciones híbridas rusas. Por eso lo que está ocurriendo ahora no es simplemente otro paquete de sanciones. Es la señal de que Europa quiere convertir la presión económica sobre Rusia en una campaña permanente, una campaña destinada a reducir poco a poco el margen de maniobra de Putin. Porque mientras el Kremlin siga apostando por la guerra, la cuestión no será solamente cuánto territorio puede conquistar Rusia, será cuánto tiempo puede seguir pagando el precio de hacerlo. Y Europa acaba de dejar claro que quiere que ese precio siga aumentando. Bueno, señores, comienza la mayor pesadilla para Putin y vemos cómo el tiempo está poniendo a cada uno en su sitio. La pregunta es muy simple. ¿Pensáis que poco a poco, entre los golpes ucranianos y entre estas acciones que está poniendo en la mesa la comunidad internacional, se está haciendo un cerco importante contra el Kremlin? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.